Bien, hermanos, como decía al inicio de la Santa Misa, estamos ya en esta semana 32 del tiempo ordinario. En un par de semanas más celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, con el que se pone término al calendario litúrgico, ¿no? Sabemos que hay un breve desfase entre el calendario litúrgico y el calendario civil, ¿no? El calendario litúrgico termina con la solemnidad de Cristo Rey. Y en estas últimas semanas del tiempo litúrgico, las lecturas comienzan a adquirir este tinte escatológico o este tinte apocalíptico, ¿no? Estas lecturas, capítulo 25 de San Mateo, la lectura de la primera carta a los tesalonicenses, ya comienzan a notarse este tinte, ¿no? Este avisarnos que el mundo tendrá un fin, que la vida, nuestra vida personal, individual, tendrá un fin y nos prepara para aquel reino que el Señor nos tiene preparado, ¿no? En la primera carta de los tesalonicenses, que dicho sea de paso, algunos estiman que es la carta o es el libro del Nuevo Testamento más antiguo, ¿no? Se estima que se escribe hacia el 50 y pocos, ¿no? Es decir, casi 20 años después de la resurrección del Señor. Y el contexto de esta carta es bastante curioso, es bastante particular. Estamos en la primera generación de cristianos. Ellos habían visto al Señor resucitar, muchos de ellos, y estaban en esta espera, que se pensaba entonces que ya el mundo estaba por acabar, se venía el fin de los tiempos, y que antes de que pasara esta generación, la generación de entonces, pues ya vendría el Señor en su segunda venida, en la parusía. Pero ocurre que conforme van pasando los años, bueno, evidentemente la venida no fue inmediata, comienzan ya a morir algunos de estas comunidades primitivas, y comenzaba a cuestionarse, bueno, si vemos que nuestros hermanos comienzan a morir, ¿realmente hay resurrección? Y es en este contexto en que Pablo escribe, sí hay una resurrección, es nuestra esperanza. Algunos resucitarán tras pasar por la muerte, y otros en vida seremos elevados ya al cielo. Ese es el contexto que comienza a hacer Pablo. Y sí nos recuerda, en todo caso, que la segunda venida del Señor, no sabemos cuándo va a ser, ¿no? Ellos pensaban que era inmediata, no lo fue. Algunos hoy comienzan a pensar que ya se acerca el final de los tiempos. Puede ser, no lo sabemos en verdad. ¿Qué es lo importante? Lo importante es nosotros tener esa conciencia para estar siempre con las lámparas encendidas, como dice el Evangelio, ¿no? Y antes de eso quería comentar algo que me decía una persona, nos decía a varios sacerdotes de nosotros: Padre, a los sacerdotes y a la iglesia en general nos falta hacerle marketing al cielo, ¿no? Nos falta marketear el cielo. Y es que fíjense, es cierto, así como en San Pablo, y los invito luego a revisar nuevamente la segunda lectura, la conciencia de la resurrección, la conciencia de la vida eterna que tuvo San Pablo, transformó su realidad, transformó la manera que él comprendía la vida. Ya no vivía para sí mismo, ya no vivía para esta tierra, sí, atendiendo lo que tiene que atender, pero sabía que había algo mucho más importante que los padecimientos o los placeres de esta vida, que es la vida eterna, haciendo una analogía con una distancia enorme, ¿no? Pero si es que uno sabe, por ejemplo, que de acá a unos meses o acá a un año va a irse de vacaciones, pues vive con una sonrisa porque sabe que ya cada vez más se acerca ese plazo, ¿no? Ya se vence el plazo y pronto nos iremos de vacaciones, y si tengo que trabajar sobre horas lo voy a hacer, y si tengo a veces que pasar ciertas incomodidades lo voy a hacer, pero pronto me iré a donde quiera, ¿no? A aquel lugar soñado. Pues eso que ocurre de manera caduca en el ámbito temporal, en el ámbito eterno,
en el ámbito de aquello que permanece para siempre, es real. Es lo que Dios nos ha prometido, es lo que Dios nos quiere dar, la vida eterna. Y no es una vida eterna, claro, alguno decía, si la vida eterna consiste en ver eternamente el rostro de Dios, qué aburrido, ¿no? Es como un cine del cual no puedo escapar. Bueno, es que no es eso, es lo que dice San Pablo también en la carta a los Corintios: ni ojo vio, ni oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Cómo podríamos hacer una aproximación? Imagínate las vacaciones soñadas con presupuesto ilimitado, puedes hacer lo que tú quieras con las personas que amas. Ya, el cielo es infinitamente mejor a eso. Entonces, sí, tenemos que recordar que estamos llamados al cielo, que estamos llamados a una vida eterna. Y al mismo tiempo, hoy, el Señor nos hace una advertencia, en el sentido no de advertencia que si no lo haces te castigo, pero sí nos hace caer en la cuenta de una realidad que tenemos que tener presente. ¿Cuál es esa realidad que hay que tener presente? Que si bien es cierto que Jesucristo en la cruz abre las puertas del cielo para todos nosotros, nos gana el acceso a la vida eterna, nos lo da como don, ese acceso o esa vida eterna tiene que ser acogida, tiene que ser recibida. No es un derecho, ya no es un derecho adquirido, es un derecho que Jesucristo nos lo ha ganado, pero que tenemos que saber mantener. Y nos presenta esta parábola de las doncellas, de las vírgenes, las sensatas, las prudentes y otras las necias, ¿no? Y nos dice lo siguiente: tenemos que tener la lámpara encendida. La lámpara, esta mecha, este fuego, que si recordamos, si alguno ha estado presente en el bautismo de alguien, o si recuerda su propio bautismo, si ha sido bautizado ya de mayor, recordará que en algún momento del rito se enciende una vela que simboliza, que significa la luz de la fe que se enciende en el alma. Bueno, esa lámpara hay que mantenerla encendida, la lámpara, la luz de la fe. Pero ojo, para mantener encendida esa luz es necesario el aceite de la gracia, el aceite de esa relación con Dios que hay que mantener. La luz de la fe se puede apagar, la podemos perder. No basta la buena intención, ¿no? Como nada en la vida basta la buena intención. Díganme ustedes, ¿una amistad se mantiene solamente con la buena intención? ¿Un matrimonio se mantiene solamente con la buena intención? ¿Un emprendimiento? Tampoco. Igual nuestra fe. No basta la buena intención. No basta el querer, pero sin mover un dedo. Hay que actuar. Hay que tomar aquellas medidas necesarias para mantener nuestra fe, porque si no se apaga. ¿Cuáles son esas medidas? Tu vida de gracia. Y quiero darles las 3 tradicionales que nos dice la Iglesia, más una más. La oración, tu oración diaria. ¿Cómo está tu oración? Todos los días tu oración. La segunda, los sacramentos. Si bien el acceso a los sacramentos está todavía ahí, ya pronto habrá, ya lo dijeron, hacia la quincena de noviembre, por lo menos donde yo estoy ahora. En Chiclayo me imagino que será otra realidad, pero pronto ya tendremos el acceso nuevamente a la Eucaristía, ya hay el acceso a la confesión. ¿Y qué más? Pues las buenas obras, que en momentos difíciles como los que estamos viviendo, a veces la tentación es cerrarnos sobre nosotros mismos. No, siempre da. Cuando tú quieras ser libre, cuando tú quieras tener una mayor alegría, cuando tú quieras tener una mayor paz, da a los demás, da por amor, da por caridad. Lo que puedas, no de lo que ya no tienes, pero sí de aquello que puedes, aunque cuesta a veces un poquito, pero ahí da, en ese dar
Dios, recuerda que Dios no se deja ganar en generosidad. Entonces, oración, sacramento y buenas obras. Y el tercer punto, o el cuarto punto que quería decirles hoy, más importante que quizá antes, o por lo menos lo sentimos más en carne propia, la formación, el estudio de nuestra fe, de la doctrina de la Iglesia, de la doctrina católica, ¿no? Leer algún buen libro, informarte, averiguar, investigar, o incluso en YouTube o en otras redes sociales, pues claro, buscar la doctrina correcta, ¿no? Una buena fuente, pero hay tantas maneras de formarse, porque hoy los ventarrones de la confusión pues están muy fuertes, ¿no? Están muy fuertes. Entonces, si es que uno no se apoya en la sana y recta doctrina, pues podemos terminar en la deriva. Esas son las 4 maneras que hoy les propongo el día de hoy para mantener ese aceite que mantendrá encendida nuestra fe. Y un último punto para nosotros y quizá de manera especial para los que son padres de familia con hijos pequeños. Vemos en el Evangelio cómo las doncellas que no habían llevado sus alcuzas, comienza a apagárseles las lámparas y les piden un poco de aceite a las otras y le dicen que no les dan, les dicen, bueno, vayan a comprar porque no nos va a alcanzar. Esta es una imagen para hacernos caer en la cuenta que ese aceite que mantiene encendida la fe es intransferible. Por más que querramos, es intransferible. Entonces nos lleva a 2 cosas. La primera, que yo tengo responsabilidad por mi fe. Yo tengo responsabilidad por mi vida de fe. Nadie puede decir, nadie me dijo. Nadie puede decir, yo no sabía o no quise. Es que todos tenemos responsabilidad de nuestra propia vida de fe, ¿no? Si la descuidamos, pues se va empobreciendo, se va apagando. Si nos mantenemos firmes, irá encendiéndose e irá incrementando su luz. Y la segunda consecuencia es esta, para los padres de familia: formen, y todos nosotros formemos para la responsabilidad. Los actos tienen consecuencias, todos nuestros actos tienen consecuencias en la vida material, en la vida familiar, en la vida académica, en la vida espiritual, en la vida de fe también. A veces se cae en aquel error de, no te preocupes, yo lo soluciono, ¿no? Yo lo soluciono. O se les engríe y que hagan, no importa lo que hagan, pues siempre habrá un buen resultado, ¿no? Como a veces hay tendencias en el mundo académico en que no importa lo que hagas, igual vas a aprobar. Es terrible, porque lo que se está haciendo es forjando personas que no saben ser responsables. No saben ser responsables ni para la vida material, ni tampoco para la vida espiritual, ni tampoco para la vida de fe. Y leemos claramente en el Evangelio que nuestros actos nuestras omisiones tienen consecuencias. No porque Dios sea malo, ojo, porque entrar al cielo no es un derecho, sino porque así es la realidad. Así es la realidad. Dios, que respeta nuestra libertad. Si tú no hiciste nada por acoger el don de la salvación eterna, Dios no te va a obligar. No te obliga. Dios no nos obliga. Dios quiere que le amemos libremente y que acojamos el don de la vida eterna libremente. Queridos hermanos, el día de hoy el Señor nos invita entonces a tener una mayor conciencia de nuestro destino eterno, el cielo, aquella eterna comunión con Dios y con los santos. Y nos invita también a mantener nuestras lámparas encendidas con el aceite de la oración, de los sacramentos, de las buenas obras y de la formación.